Trabajé en la casa de Cantinflas cuando apenas tenía 19 años. Y lo que escuché una noche de octubre tras la puerta de la cocina cambió el rumbo de mi vida para siempre. Mi nombre es Guadalupe Márquez. Tengo 76 años y la gente de mi colonia en Coyoacán me conoce como la señora que vende tamales cada mañana frente a la iglesia y que nunca falta a misa de 8. Me ven con mi delantal bordado, saludando a los vecinos, repartiendo piloncillo a los niños del barrio y creen que conocen mi historia. Pero, mijita, no saben nada de lo que me pasó en aquella mansión de Santa María la Ribera hace más de 50 años. He cargado con este secreto en el pecho por décadas, apretándome el corazón como un nudo que no puedo deshacer. Algunas noches, cuando el silencio de la madrugada envuelve la ciudad y escucho los primeros cantos de los gallos, me siento en mi pequeño patio y recuerdo cada detalle de aquella época en la que no era más que una muchacha asustada del pueblo, lanzada al mundo de la capital sin otra cosa que mis manos para trabajar y mi fe en la Virgen de Guadalupe. Hoy, por fin, estoy lista para contarte toda la verdad. Lo que ocurrió cuando llegué a trabajar a esa casa llena de espejos y fotografías, el hombre que era un ídolo para todo México pero que yo conocí de una forma que nadie imagina, y como un simple malentendido me hizo huir despavorida pensando que mi vida corría peligro. Esta historia debe contarse no solo por mí, sino por todas las muchachas del pueblo que alguna vez soñaron con algo más grande y terminaron aprendiendo que lo más valioso estaba justo donde empezaron. Así que acompáñame, camina conmigo por estos recuerdos que aún hacen latir mi viejo corazón. Ayúdame a cargar este relato que ha pesado tanto sobre mi alma durante tantos años. Porque lo que viví en aquella casa no fue lo que creí vivir, y esa confusión me llevó por caminos que jamás habría imaginado. Crecer en San Miguel Topilejo a principios de los 60 no era como el mundo que los jóvenes conocen hoy. Entonces, el futuro de una muchacha pobre era claro como el agua del río. O te casabas con un hombre del pueblo y te pasabas la vida entre el metate y el comal, o te ibas a la capital a trabajar de sirvienta en alguna casa de ricos. No había más opciones, mijita. Yo tenía 19 años en 1992. Todavía trenzaba mi cabello como lo hacía mi mamá y nunca había subido a un camión que no fuera el que iba al mercado de Xochimilco. Mi vida entera se decidió una tarde calurosa de septiembre cuando mi prima Estela llegó al pueblo con noticias que nos dejaron sin aliento. Mi prima Estela trabajaba desde hacía 5 años como cocinera en una casa elegante de la colonia Roma. Llegó al pueblo con un vestido nuevo, zapatos de tacón y un brillo en los ojos que yo nunca le había visto. Se sentó en la mesa de la cocina de mi mamá, sacó un pañuelo bordado y nos contó que una de sus patronas, la señora Clemencia, necesitaba urgentemente una muchacha de confianza para trabajar en una casa muy especial. Una casa donde vivía alguien importantísimo, dijo bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Alguien que todo México conocía y admiraba. Cuando Estela pronunció el nombre, mi mamá dejó caer la cuchara de madera que sostenía. Cantinflas. El mismísimo Cantinflas necesitaba ayuda en su casa y Estela me estaba ofreciendo esa oportunidad. Yo había crecido viendo sus películas en la única televisión del pueblo, la del tendero Don Rutilio que los domingos nos dejaba asomarnos por la ventana para ver los programas. Cantinflas era más que un actor, era un héroe nacional. El hombre que nos hacía reír incluso en los tiempos más duros. La idea de trabajar en su casa me parecía tan irreal como tocar las nubes. Pero mi mamá, Refugio Márquez, era una mujer práctica curtida por años de viudez y trabajo duro. Me miró directo a los ojos y me dijo lo que ya sabíamos las dos. La milpa había dado muy poco ese año. Mis 3 hermanos menores necesitaban uniformes para la escuela y la gotera del techo se hacía más grande cada temporada de lluvias. Si yo conseguía ese trabajo en la capital, podría mandar dinero a casa y tal vez, solo tal vez, sacar adelante a la familia. 3 días después estaba subida en un camión de segunda clase con una maleta de cartón que había sido de mi abuela y el estómago revuelto de nervios. Estela iba a mi lado dándome instrucciones que se me olvidaban de inmediato. No hables hasta que te hablen. Nunca mires directamente a los patrones a los ojos. Mantén la cabeza agachada. Trabaja callada. No hagas preguntas. La Ciudad de México me recibió con un rugido de motores y un mar de gente que me hizo sentir más pequeña que una hormiga. Nunca había visto tantos coches, tantos edificios, tanta prisa en los rostros de la gente. Me aferré al brazo de Estela como niña perdida mientras cruzábamos calles anchas que me parecían ríos imposibles de vadear. La casa quedaba en Santa María la Ribera, en una calle arbolada donde las mansiones se alzaban como palacios.
Cuando llegamos frente a la reja de hierro forjado, mis piernas temblaban tanto que Estela tuvo que sostenerme. La señora Clemencia nos recibió en la entrada de servicio. Era una mujer menuda de unos 60 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y unos ojos que parecían ver a través de las personas. Me miró de arriba abajo como si estuviera comprando una gallina en el mercado y luego asintió levemente. «Servirá», le dijo a Estela. «Pero que aprenda rápido porque aquí no hay tiempo para tonterías». Me llevó adentro por un pasillo estrecho que olía a cera de piso y jabón de pasta. La cocina era enorme, 3 veces más grande que toda mi casa del pueblo. Azulejos blancos cubrían las paredes hasta el techo y había más ollas y sartenes colgando de ganchos de los que yo había visto en toda mi vida. La señora Clemencia me explicó mis obligaciones con voz seca y precisa. Yo ayudaría con la limpieza de la casa, lavaría ropa, pelaría verduras, haría mandados al mercado y básicamente obedecería todo lo que ella o la otra muchacha, Petrona, me indicaran. Dormiría en un cuartito junto a la azotea, tendría los domingos libres por la tarde y me pagarían cada 15 días. Pero sobre todo, y aquí su voz se volvió de acero, nunca debía molestar al señor de la casa. Nunca debía dirigirle la palabra a menos que él me hablara primero. Nunca debía entrar a su estudio o a su recámara. Y absolutamente nunca debía contar nada de lo que viera o escuchara en esa casa. ¿Entendido? Asentí tan fuerte que me dolió el cuello. Petrona era una mujer gorda y alegre de Oaxaca que llevaba trabajando ahí casi 10 años. Esa primera noche, mientras compartíamos un plato de frijoles en la cocina después de que todos habían ido a dormir, me contó en voz baja cómo era trabajar para Cantinflas. Decía que era un hombre bueno, pero muy reservado. Que pasaba horas encerrado en su estudio y que a veces hablaba solo, ensayando diálogos o simplemente perdido en sus pensamientos. Que recibía muchas visitas de gente importante, productores, actores, políticos, y que nosotras debíamos hacernos invisibles cuando había reuniones. Lo vi por primera vez 3 días después de llegar. Yo estaba trapeando el pasillo del segundo piso cuando escuché pasos acercándose. Petrona me había advertido que si veía al patrón debía pegarme a la pared, bajar la mirada y quedarme quieta como estatua. Eso hice. Sentí su presencia pasar junto a mí. Alcé la vista apenas un segundo, lo suficiente para ver al hombre que había hecho reír a millones. Era más bajo de lo que imaginaba, con el cabello canoso peinado hacia atrás y vestido con un traje elegante. Las primeras 2 semanas pasaron como un torbellino. Me levantaba antes del amanecer para ayudar a la señora Clemencia con el desayuno, fregaba pisos hasta que me dolían las rodillas, lavaba montañas de ropa en el lavadero de la azotea y caía rendida en mi camastro cada noche. La casa era un laberinto de habitaciones llenas de fotografías enmarcadas, premios, recortes de periódicos y recuerdos de décadas de carrera artística. Había un cuarto entero dedicado solo a guardar vestuarios de películas. Pantalones caídos, sacos demasiado grandes, sombreros deformes. Todo lo que había hecho famoso a Cantinflas colgaba ahí como fantasmas de personajes que alguna vez cobraron vida. Petrona me advirtió que nunca tocara nada de ese cuarto. Decía que el patrón era muy celoso de sus recuerdos y que una vez corrió a una muchacha solo por mover un sombrero del lugar. La rutina de la casa seguía un ritmo preciso. Cantinflas se levantaba tarde, desayunaba en su estudio mientras leía periódicos, recibía llamadas telefónicas toda la mañana y por las tardes a veces salía o recibía visitas. Los martes y jueves venía un señor mayor con maletín que se encerraba con él durante horas. Los viernes llegaba un grupo de hombres trajeados que hablaban de negocios en la sala principal mientras nosotras servíamos café y galletas. Yo había aprendido a moverme por la casa como sombra, haciendo mi trabajo sin ser vista ni oída. Pero una cosa me inquietaba cada vez más. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio y yo subía a mi cuarto en la azotea, escuchaba voces que venían del estudio de Cantinflas. No eran voces de la televisión ni de la radio. Eran conversaciones. Alguien hablaba con él, pero yo nunca había visto entrar a nadie a esas horas. Una noche se lo mencioné a Petrona mientras doblábamos sábanas. Ella dejó de trabajar y me miró seria. «Tú no has escuchado nada», me dijo con voz firme. «Y más te vale que sigas sin escuchar nada si quieres conservar este trabajo. Hay cosas en esta casa que no nos corresponde saber». Esas palabras, en lugar de tranquilizarme, sembraron una semilla de curiosidad que crecería hasta convertirse en mi perdición. Empecé a poner más atención. A notar detalles que antes pasaba por alto.
Como que ciertos días la señora Clemencia preparaba el doble de comida de la necesaria y esas porciones extra desaparecían sin que nadie las comiera en el comedor. O que había una puerta en el pasillo del tercer piso que siempre estaba cerrada con llave y que la señora Clemencia limpiaba personalmente sin permitir que nadie más se acercara. Fue a finales de octubre cuando todo cambió. Un miércoles frío y lluvioso que quedaría grabado en mi memoria para siempre. La señora Clemencia había salido temprano a visitar a su hermana enferma y no regresaría hasta el día siguiente. Petrona tenía su tarde libre y se había ido a la Merced a comprar cosas para su pueblo. Yo me quedé sola en esa casa enorme con instrucciones claras. Preparar la cena del patrón, dejarla en la estufa y retirarme a mi cuarto. Nada más. Había preparado un caldo de pollo con verduras, arroz blanco y tortillas recién hechas. Dejé todo listo en la cocina y estaba por subir a mi cuarto cuando escuché el timbre de la puerta principal. Dudé. No debía abrir. Pero el timbre sonó de nuevo, más insistente. Me asomé por la ventanita de la cocina que daba al portón y vi a 3 hombres trajeados bajo la lluvia. Uno de ellos cargaba un portafolio de piel. Parecían importantes. Abrí la puerta apenas una rendija. «Venimos a ver al señor», dijo el más alto con voz autoritaria. «Tiene una reunión programada con nosotros». Yo no sabía de ninguna reunión, pero tampoco sabía todo lo que ocurría en esa casa. Los dejé pasar y fui a avisar al estudio. Toqué suavemente la puerta de madera tallada. «Patrón, hay unos señores que dicen tener una cita». La voz de Cantinflas sonó cansada al responder. «Que pasen a la sala». «Ahora bajo». Llevé a los hombres a la sala principal, les ofrecí café como me habían enseñado y me retiré a la cocina. Pero en lugar de subir a mi cuarto como debía, me quedé cerca. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez curiosidad. Tal vez ese instinto que tenemos las mujeres cuando algo no anda bien. Los hombres hablaban en voz baja mientras esperaban. Alcancé a escuchar fragmentos. «Tiene que firmarlo hoy. No puede seguir retrasándolo. Si no coopera, habrá consecuencias. Necesitamos esos documentos antes del viernes». Cuando Cantinflas bajó, su voz sonaba tensa. No era el hombre alegre de las películas. «Caballeros, ya les he dicho que necesito más tiempo. Mi abogado debe revisar». Uno de los hombres lo interrumpió con tono duro. Su abogado ya tuvo suficiente tiempo. Esto se firma hoy o mañana, todos sabrán la verdad. Y créame que eso no le conviene ni a usted ni a su familia. Sentí un escalofrío. Aquello no sonaba a negocios normales. Sonaba a amenaza. Me acerqué más a la puerta que separaba la cocina del comedor, que estaba entreabierta. Desde ahí podía escuchar mejor sin ser vista. La conversación continuó durante casi una hora. Las voces subían y bajaban de volumen. Cantinflas intentaba mantenerse firme, pero los hombres lo presionaban sin piedad. Hablaban de propiedades, de escrituras, de negocios que yo no entendía. Pero lo que sí entendí fue el tono. Esos hombres no estaban pidiendo. Estaban exigiendo. Y Cantinflas, el ídolo de México, el hombre que todos admiraban, sonaba asustado. Mencionaron nombres que no reconocí. Hablaron de fechas límite y de consecuencias si no se cumplían. Uno de ellos dijo algo que me heló la sangre. «Si mañana no tenemos lo que pedimos, va a desear habernos escuchado. Y su familia también lo va a lamentar». Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escucharan. Esto no podía ser normal. Esto no podía ser legal. Aquellos hombres estaban amenazando a Cantinflas en su propia casa. Entonces escuché algo que me dejó sin aliento. Uno de los hombres mencionó mi pueblo. San Miguel Topilejo. Decía que tenían gente en todos lados, incluso en pueblos pequeños donde nadie hacía preguntas. Que sabían cómo hacer que las cosas desaparecieran sin dejar rastro. En ese momento, mi pie tropezó con una cubeta que había dejado junto a la puerta. El ruido fue como un trueno en medio del silencio. Las voces en la sala se detuvieron de golpe. Pasos rápidos se acercaron al comedor. Corrí hacia la escalera de servicio intentando no hacer ruido, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres apareció en el marco de la puerta y me vio. Nuestras miradas se cruzaron por apenas un segundo, pero en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Frialdad absoluta. La mirada de alguien capaz de cualquier cosa. «Tú», gritó.
¿Qué hacías ahí? Yo estaba limpiando, tartamudeé retrocediendo hacia las escaleras. ¿Cuánto escuchaste? Avanzó hacia mí con pasos lentos y deliberados. Nada, señor. No escuché nada. Juro que no. Pero mi voz temblaba tanto que era obvio que mentía. El hombre se volteó hacia la sala. Tenemos un problema, le dijo a sus compañeros. La sirvienta estaba escuchando. Cantinflas apareció en el comedor con el rostro pálido. Ella no entiende nada, dijo rápidamente. Es una muchacha del pueblo. No sabe de qué hablamos. Déjenla en paz. Más le vale que así sea, respondió el hombre sin dejar de mirarme. Porque si algo de lo que se habló aquí sale de esta casa, vamos a saber exactamente dónde encontrarla. Y creen que no queremos tener que hacer esa visita. Subí las escaleras de 2 en 2, temblando de pies a cabeza. Me encerré en mi cuartito y me quedé pegada a la puerta, escuchando. Las voces continuaron abajo durante un rato más. Luego escuché la puerta principal cerrarse. Pasé toda la noche sin dormir, acurrucada en mi camastro y abrazando mi almohada. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me hacía pensar que alguien subía por las escaleras a buscarme. Las palabras de aquel hombre resonaban en mi cabeza una y otra vez. Vamos a saber exactamente dónde encontrarla. Y mencionaron mi pueblo. Sabían de dónde venía. Al amanecer bajé a la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. La señora Clemencia aún no regresaba. Petrona llegaría hasta la tarde. Yo estaba sola en esa casa enorme con Cantinflas y el peso de lo que había escuchado. Preparé café con manos temblorosas. No sabía qué hacer. Si le contaba a alguien lo que había oído, aquellos hombres cumplirían su amenaza. Pero si me quedaba callada, me volvería loca de miedo. Estaba sirviendo el café cuando Cantinflas entró a la cocina. Nunca lo había visto ahí. Los patrones no bajaban a la cocina. Ese era nuestro territorio. Se veía cansado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Se sentó en una de las sillas junto a la mesa de trabajo y me hizo una seña para que me sentara frente a él. Guadalupe, dijo mi nombre por primera vez desde que yo trabajaba ahí. Necesito que hablemos. Me senté en el borde de la silla, con las manos apretadas en el regazo. Sé que escuchaste cosas anoche, continuó con voz pausada. Y sé que tienes miedo. Yo también lo tendría en tu lugar. Asentí sin poder articular palabra. Lo que escuchaste, siguió, son problemas de negocios. Gente mala que quiere aprovecharse. Pero quiero que sepas algo muy importante. Tú no corres peligro mientras permanezcas callada. Esos hombres solo buscan asustarte para asegurarse de tu silencio. Pero si de verdad querían hacerte daño, ya lo habrían hecho. Sus palabras debían tranquilizarme, pero tuvieron el efecto contrario. Significaba que aquellos hombres eran capaces de hacer daño. Solo estaban esperando una razón. Voy a arreglar esto, prometió Cantinflas. Voy a resolver el problema con esos hombres y todo volverá a la normalidad. Pero necesito que confíes en mí. Que no le cuentes a nadie lo que viste u oíste. Ni a Petrona, ni a la señora Clemencia, ni a tu familia. A nadie. Puedes hacer eso por mí. Lo miré a los ojos por primera vez desde que trabajaba ahí. Vi cansancio, preocupación y algo más. Algo que me pareció honestidad. Este hombre no era un criminal. Era una víctima. Sí, patrón, susurré. No diré nada. Se levantó y puso una mano en mi hombro. Eres una buena muchacha, Guadalupe. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que sonaba el timbre me sobresaltaba. Cada vez que veía a alguien desconocido en la calle al ir al mercado, pensaba que me seguían. Petrona notó que algo andaba mal. Me preguntaba por qué estaba tan pálida, por qué me sobresaltaba con cualquier ruido. Le decía que era el cambio de clima, que extrañaba a mi familia, cualquier excusa que se me ocurriera. La señora Clemencia también me observaba con ojos sospechosos, pero no decía nada. El viernes por la noche, exactamente una semana después de aquella reunión terrible, volví a escuchar voces en el estudio. Era tarde. Petrona y la señora Clemencia ya dormían. Yo estaba en mi cuarto cuando las voces atravesaron el silencio de la casa. Esta vez eran diferentes. No sonaban amenazantes. Sonaban desesperadas.
Bajé las escaleras descalza, pegándome a las paredes. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero algo más fuerte que mi miedo me impulsaba. Necesitaba saber qué estaba pasando. Me acerqué a la puerta del estudio. Estaba entreabierta y una rendija de luz se derramaba al pasillo. La voz de Cantinflas sonaba quebrada, vulnerable. No era la voz del hombre que hacía reír a multitudes. Era la voz de alguien al borde del precipicio. No puedo seguir así, decía. No puedo vivir con este peso. Todos esperan que sea fuerte, que sonría, que siga siendo el de siempre. Pero estoy cansado. Tan cansado. Otra voz le respondió. Una voz que no reconocí, pero que sonaba amable y comprensiva. No estás solo en esto. Dios ve tu carga y te dará fuerzas. Esta prueba pasará. Cantinflas sollozó. Un sollozo profundo que me partió el corazón. He trabajado toda mi vida para construir algo. Para dejarle algo a mi familia. Y ahora estos buitres quieren quitármelo todo. Usan mi nombre, mi reputación, mi amor por los míos como armas contra mí. La otra voz habló con firmeza. Entonces debemos ser más inteligentes que ellos. Tenemos que encontrar la manera de proteger lo que has construido sin ceder a sus amenazas. Hay caminos legales. Gente honesta que puede ayudarte. Continúan hablando durante lo que me pareció una eternidad. Yo permanecí ahí, escuchando cosas que no debía escuchar, aprendiendo que mi ídolo de la infancia era tan humano y vulnerable como cualquiera de nosotros. Que la fama y el dinero no te protegían del sufrimiento. Que incluso los más grandes cargaban con miedos y problemas que nadie conocía. Entonces escuché algo que me dejó helada. La voz desconocida mencionó que había rumores de que aquellos hombres estaban investigando a todos los que trabajaban en la casa. Que estaban buscando puntos débiles, formas de presionar más a Cantinflas. Y que una de las sirvientas, una muchacha nueva del pueblo, podría ser un problema porque había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hablaban de mí. Mi respiración se detuvo. El pánico me invadió como agua fría. Querían usarme contra él. O peor, deshacerse de mí para que no pudiera testificar sobre nada si las cosas llegaban a los tribunales. Retrocedí lentamente, con el corazón martillando en mi pecho. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible y me encerré en mi cuarto. Ahí, sentada en el borde de mi camastro y mirando mi pequeña maleta de cartón, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Tenía que irme. Esa misma noche. No podía quedarme un día más en esa casa. No importaba el trabajo, el dinero que le mandaba a mi familia, las oportunidades. Nada de eso importaba si estaba muerta o si algo le pasaba a mi mamá y mis hermanos por mi culpa. Empaqué mis pocas pertenencias. 2 vestidos, ropa interior, mi chal tejido, la medalla de la Virgen de Guadalupe que me había dado mi mamá. Todo cabía en esa maleta vieja. Saqué el sobre donde guardaba mi primer pago, apenas 300 pesos que iba a mandar a casa. Tendría que alcanzarme para el camión de regreso y algo más. Esperé hasta pasadas las 2 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Bajé las escaleras de servicio conteniendo la respiración en cada escalón. La puerta de la cocina que daba al patio trasero era mi única salida. Sabía que no tenía llave por dentro. La señora Clemencia siempre la dejaba puesta. Giré la manija con infinito cuidado. El clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio. Me quedé paralizada, esperando que alguien viniera. Nadie vino. Salí al patio trasero. El aire frío de noviembre me golpeó la cara. Había una puerta pequeña en la barda del fondo que usábamos para sacar la basura. Nunca estaba cerrada con llave. Caminé por el jardín oscuro, tropezando con macetas y herramientas que no podía ver. Cada ruido me hacía detenerme con el corazón en la garganta. Un gato maulló desde algún lugar cercano y casi grité del susto. Llegué a la puerta de la barda. La abrí. Chirrió levemente, pero no tanto como para despertar a alguien. Del otro lado estaba el callejón. Y más allá, la calle. Y más allá de eso, mi libertad. Di el primer paso fuera de esa casa y sentí que podía respirar de nuevo. Cerré la puerta detrás de mí y eché a correr. Corrí por el callejón oscuro con mi maleta golpeando contra mi pierna, corrí hasta la avenida principal donde los primeros camiones empezaban a circular.
Me subí al primer camión que pasó sin siquiera preguntar a dónde iba. Solo necesitaba alejarme. Terminé en la central de autobuses cuando apenas amanecía, tiritando de frío y de miedo. Con el dinero que llevaba compré un boleto en el próximo autobús que saliera hacia el sur. No importaba el destino. Solo quería estar lejos de la Ciudad de México, lejos de aquellos hombres, lejos de los problemas que no me correspondían. El autobús salió a las 6 de la mañana. Me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se hacía pequeña a mis espaldas. Solo entonces, cuando llevábamos 1 hora en carretera, me permití llorar. Lloraba por el trabajo perdido, por el dinero que ya no podría mandarle a mi mamá, por haberle fallado a mi familia. Pero sobre todo lloraba de miedo. Miedo de lo que podría haberme pasado si me hubiera quedado. Llegué a Cuernavaca sin haberlo planeado. Simplemente era donde ese autobús terminaba su recorrido. Bajé con mi maleta y me quedé parada en medio de la terminal sin saber qué hacer. No conocía a nadie. No tenía a dónde ir. Solo me quedaban 120 pesos en el bolsillo. Fue ahí, sentada en una banca de la terminal y sintiéndome más perdida que nunca, que conocí a doña Enriqueta. Una señora mayor que vendía tamales afuera de la terminal. Me vio llorar y se acercó con un tamal caliente envuelto en servilleta. «Toma, mija», me dijo. «Come algo. Las penas con hambre son peores». Le conté parte de mi historia. No todo, solo que había trabajado en la ciudad y que las cosas se habían complicado. Que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Doña Enriqueta me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. «Yo necesito quien me ayude con los tamales», dijo. «No pago mucho, pero hay un cuartito en la azotea de mi casa donde puedes quedarte. Si quieres trabajar, el trabajo es tuyo». Así comenzó mi nueva vida en Cuernavaca. Trabajando junto a doña Enriqueta, aprendiendo a hacer tamales, levantándome antes del alba para preparar la masa y el relleno. Era trabajo duro, pero honesto. Y doña Enriqueta era buena conmigo. Me trataba como a la hija que nunca tuvo. Durante los primeros meses viví con el miedo constante de que aquellos hombres me encontraran. Cada desconocido que se acercaba al puesto de tamales me ponía en alerta. Cada vez que sonaba un teléfono cerca sentía que el corazón se me salía del pecho. Pero pasaron las semanas y luego los meses y nada ocurrió. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó por mí. Poco a poco empecé a relajarme y a creer que tal vez sí estaba a salvo. Que tal vez había logrado escapar. Le escribí a mi mamá una carta mintiendo sobre por qué había dejado el trabajo. Le dije que la señora de la casa se había ido a vivir a Estados Unidos y que yo había conseguido otro empleo mejor en Cuernavaca. Le mandé lo poco que pude ahorrar. No era mucho, pero era algo. Mi mamá me respondió semanas después. Decía que la prima Estela había preguntado por mí. Que la señora Clemencia estaba preocupada porque yo había desaparecido sin avisar. Que hasta habían ido a preguntar al pueblo si sabían algo de mí. El corazón me dio un vuelco al leer eso. Habían ido al pueblo a buscarme. Pero según mi mamá, solo parecían preocupados. No amenazantes. Querían saber si yo estaba bien. Le respondí pidiéndole que por favor le dijera a Estela que yo estaba bien, que había conseguido otro trabajo y que no se preocuparan. Pero que no diera mi dirección. Que solo dijera que estaba en Cuernavaca y nada más. En Cuernavaca, mi vida tomó un rumbo completamente diferente al que había imaginado. Doña Enriqueta me enseñó no solo a hacer tamales, sino todo lo que sabía sobre comida. Me enseñó a hacer mole, chiles rellenos, barbacoa. Me enseñó los secretos de la masa perfecta y las salsas que hacían volver a los clientes. Pero sobre todo me enseñó a valorarme a mí misma. Me decía que yo valía más que cualquier trabajo en casa de ricos. Que tenía manos benditas para la cocina y cerebro para los negocios. Que algún día podría tener mi propio puesto o incluso mi propio restaurante si trabajaba duro y ahorraba. 1 año después de llegar a Cuernavaca, conocí a Javier. Era un albañil que compraba tamales cada mañana antes de irse a la obra. Hombre moreno y callado, de manos ásperas y sonrisa tímida. Empezó a quedarse más tiempo en el puesto, a ayudarme a cargar las ollas pesadas, a acompañarme cuando tenía que ir al mercado por provisiones. Javier era todo lo opuesto a la vida complicada que había dejado atrás. Era simple, honesto, trabajador. No tenía secretos oscuros ni problemas con hombres peligrosos.
Era solo un hombre bueno que se ganaba la vida con el sudor de su frente. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en la parroquia del centro. Doña Enriqueta lloró de felicidad como si fuera mi propia madre. Mi mamá y mis hermanos vinieron desde el pueblo. Fue un día sencillo, pero lleno de alegría verdadera. Con Javier tuve 3 hijos: Miguel, Rosa y Lupita. Javier siguió trabajando en la construcción y yo seguí con los tamales. Doña Enriqueta, que para entonces era como mi segunda madre, me dejó el negocio cuando ya no pudo seguir trabajando. Expandí el puesto y eventualmente abrí un local pequeño. Los años pasaron como agua entre los dedos. Mis hijos crecieron, fueron a la escuela, consiguieron sus propios trabajos. Miguel se hizo ingeniero, Rosa maestra y Lupita enfermera. Me sentía orgullosa de haberles dado lo que yo nunca tuve: educación y oportunidades. Javier y yo envejecimos juntos, con ese amor tranquilo y constante que nace de compartir luchas y triunfos diarios. Pero siempre, en algún rincón de mi mente, vivía el recuerdo de aquellas semanas en la casa de Cantinflas. Del miedo que sentí, de la huida en medio de la noche, de los secretos que había escuchado tras la puerta de la cocina. Cada vez que veía una película suya en la televisión, mi corazón se aceleraba un poco. Me preguntaba qué habría pasado con aquellos hombres. Si Cantinflas habría logrado resolver sus problemas. Si alguna vez se había preguntado qué había sido de la muchacha asustada que desapareció sin despedirse. En 1993, un año después de que yo huyera, las noticias hablaron de un escándalo relacionado con la fortuna de Cantinflas. Problemas legales con supuestos socios que intentaban apropiarse de propiedades. Batallas en tribunales que duraron años. Al ver esas noticias entendí que lo que yo había escuchado era real. Que aquellos hombres de verdad estaban tratando de despojarlo de lo suyo. Pero también vi que Cantinflas había luchado. Que no se había dejado vencer. Cuando murió en 1993, lloré. Lloré por el hombre que había alegrado mi infancia con sus películas. Pero también lloré por el hombre vulnerable que conocí brevemente. El que lloraba en su estudio. El que cargaba con problemas que nadie veía detrás de la máscara del payaso. Mi esposo Javier murió hace 5 años. Un infarto rápido que me lo arrebató sin darme tiempo de despedirme como debía. Mis hijos están grandes, con sus propias familias. Yo sigo aquí, en mi pequeño local de tamales que ahora atienden mis nietos mientras yo superviso desde una silla en la esquina. Fue hace apenas 6 meses cuando la verdad completa finalmente llegó a mí. Y resultó ser tan diferente de lo que había creído todos estos años que cuando lo supe, no pude hacer más que reír y llorar al mismo tiempo. Estaba viendo un documental sobre Cantinflas en la televisión. Uno de esos programas que hacen sobre artistas famosos años después de su muerte. Hablaban de su vida, su carrera, sus problemas legales. Entrevistaban a gente que lo conoció. Y ahí, en medio del documental, apareció un hombre mayor que me resultó vagamente familiar. Decía haber sido el abogado personal de Cantinflas durante sus últimos años. El hombre explicaba los problemas legales que había enfrentado. Como un grupo de estafadores había intentado hacerse con sus propiedades usando documentos falsificados. Como habían amenazado y presionado durante meses. Pero luego el abogado contó algo que me dejó sin aliento. Explicó que Cantinflas había estado trabajando en secreto con las autoridades desde el principio. Que las reuniones que parecían amenazantes en realidad estaban siendo grabadas como pruebas. Que incluso había aceptado firmar documentos falsos bajo supervisión policial para que los estafadores se confiaran y revelaran toda su red. La voz que yo había escuchado aquella noche en el estudio, la voz amable que consolaba a Cantinflas, era la de un detective encubierto que fingía ser su consejero espiritual para poder entrar y salir de la casa sin levantar sospechas. Toda aquella operación había sido planeada para atrapar a los criminales con las manos en la masa. Y lo habían logrado. Los estafadores habían sido arrestados pocas semanas después de mi huida. Yo había escapado justo cuando todo estaba a punto de resolverse. El abogado mencionó que durante la investigación habían querido localizar a todo el personal de la casa para tomarles declaraciones. Que una de las empleadas, una muchacha joven, había desaparecido misteriosamente y nunca la pudieron encontrar para decirle que no corría ningún peligro. Esa muchacha era yo. Me había pasado más de 30 años creyendo que había escapado de un peligro mortal, cuando en realidad había estado completamente a salvo todo el tiempo. Los hombres que me amenazaron eran los criminales,
Sí, pero Cantinflas y las autoridades ya estaban trabajando para atraparlos. Si me hubiera quedado solo unos días más, habría visto su arresto. Habría sabido que todo estaba bajo control. Sentí una mezcla de emociones tan fuerte que tuve que sentarme. Alivio, porque confirmaba que mi miedo había tenido fundamento. Aquellos hombres eran peligrosos. Pero también una tristeza profunda porque entendí que había huido innecesariamente. Que había dejado un buen trabajo por un malentendido. Que me había perdido la oportunidad de conocer mejor a aquel hombre extraordinario. Pero luego, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido desde entonces, me di cuenta de algo más. Si no hubiera huido, nunca habría llegado a Cuernavaca. Nunca habría conocido a doña Enriqueta, quien me enseñó todo lo que sé y me trató como a una hija. Nunca habría conocido a Javier, el amor de mi vida y padre de mis hijos. Nunca habría construido mi propio negocio ni habría criado a mis 3 hermosos hijos que ahora son profesionistas exitosos. Todo lo bueno de mi vida vino de aquella decisión tomada en pánico una noche de noviembre. De aquella huida desesperada que resultó ser innecesaria, pero que me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad, mijita? A veces lo que creemos que es nuestra perdición resulta ser nuestra salvación disfrazada. Después de ver ese documental decidí que era tiempo de cerrar el círculo. Busqué información sobre la familia de Cantinflas. Supe que su hijo había luchado durante años en tribunales por la herencia. Que las batallas legales habían continuado mucho después de la muerte del comediante. Encontré una dirección de contacto de la oficina que manejaba su legado y les escribí una carta. Les conté quién era yo. La muchacha que trabajó brevemente en la casa en 1992 y que desapareció sin dar explicaciones. Les expliqué que acababa de entender qué había pasado realmente y que quería que supieran que aunque me había ido de manera abrupta, guardaba un profundo respeto y cariño por su padre. Que lamentaba no haber tenido la oportunidad de despedirme y agradecerle. 2 meses después recibí una respuesta. Una carta escrita a mano por alguien de la familia. Me agradecían por haberme puesto en contacto. Me contaban que la señora Clemencia, quien había fallecido años atrás, siempre se había preguntado qué había sido de mí. Que Cantinflas mismo había preguntado por mí varias veces en las semanas posteriores a mi desaparición. La carta incluía algo que me hizo llorar. Una fotografía que habían encontrado entre los papeles personales de Cantinflas. Era una foto del personal de la casa tomada pocas semanas antes de mi huida. Ahí estaba yo, jovencita de 19 años, de pie junto a Petrona y la señora Clemencia. Miraba a la cámara con ojos grandes y asustados, sin saber que pronto mi vida daría un giro completo. Al reverso de la fotografía, con la letra de Cantinflas, había una nota. Guadalupe, la muchacha del pueblo que se asustó y huyó. Espero que esté bien donde quiera que esté. Ese hombre había pensado en mí. Se había preocupado por mí. Y yo nunca lo supe. La carta también explicaba que después del arresto de los estafadores, Cantinflas había querido localizar a todo su personal para asegurarse de que estuvieran bien y para explicarles lo que había pasado. Pero yo ya me había ido sin dejar rastro. La familia me invitó a visitarlos en la Ciudad de México si alguna vez volvía. Me dijeron que les gustaría conocer a la Guadalupe adulta y saber qué había sido de mi vida. Acepté la invitación. Hace 3 meses, acompañada por mi hija Rosa, viajé a la ciudad por primera vez en más de 30 años. El reencuentro fue emotivo. Me recibieron con calidez y me mostraron álbumes de fotos, recuerdos, historias de Cantinflas que nunca había escuchado. Me contaron sobre el hombre detrás del personaje. Sus miedos, sus luchas, su generosidad que nunca fue pública. Me mostraron cartas que había escrito durante aquellos años difíciles. En una de ellas mencionaba específicamente el incidente con la sirvienta que había escuchado la reunión y cómo lamentaba haberla asustado tanto. Decía que ojalá pudiera encontrarla algún día para decirle que todo había salido bien y que no había tenido que tener tanto miedo. Leer esas palabras, escritas por su puño y letra tantos años atrás, fue como recibir el abrazo y las disculpas que nunca pude recibir en persona. Durante esa visita también conocí a Petrona. Mi antigua compañera de trabajo todavía vivía y aunque ya estaba muy mayor, me recordaba perfectamente. Nos sentamos a tomar café en la cocina de la casa donde ambas habíamos trabajado, ahora convertida en museo. Petrona me contó lo que pasó después de mi partida. Cómo la policía había llegado a arrestar a aquellos hombres.
Como Cantinflas les había explicado a ella y a la señora Clemencia toda la verdad sobre la operación encubierta. Como todos habían estado preocupados por mí al descubrir que había huido pensando que estaba en peligro. Me confesó algo que me sorprendió. Ella sabía que yo escuchaba conversaciones que no debía escuchar. Me había visto acercarme a las puertas cuando había reuniones. Pero nunca me delató porque entendía la curiosidad de una muchacha joven en una casa llena de secretos. También me dijo algo que me llenó de paz. Que aquella noche que escuché a Cantinflas llorar en su estudio, después de que me fui, él había comentado al detective que había notado mi presencia en el pasillo. Que sabía que yo había escuchado. Pero que no le importaba. Que de alguna manera le había consolado saber que alguien había sido testigo de su dolor. Que no había estado completamente solo en su momento más vulnerable. Regresé a Cuernavaca con el corazón más ligero de lo que había estado en décadas. Por fin había cerrado aquel capítulo de mi vida. Por fin sabía toda la verdad. Y la verdad era mucho más amable de lo que mis miedos me habían hecho creer durante tantos años. Ahora, mientras preparo tamales cada mañana en mi pequeño local, mientras veo a mis nietos crecer y prosperar, mientras disfruto de esta vida sencilla pero llena que construí, pienso en todo lo que viví. Pienso en aquella muchacha asustada de 19 años que huyó en medio de la noche. Pienso en el ídolo nacional que resultó ser tan humano y vulnerable como cualquiera de nosotros. Y pienso en cómo los caminos de la vida nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, aunque en el momento no lo entendamos. Si me preguntas si me arrepiento de haber huido, la respuesta es complicada. Sí, me arrepiento de no haberme quedado para conocer la verdad. De no haberle podido decir a Cantinflas que todo estaría bien. De haberme perdido la oportunidad de conocerlo mejor. Pero no me arrepiento de la vida que construí después de esa huida. No me arrepiento de Javier, de mis hijos, de doña Enriqueta. No me arrepiento de haber aprendido a hacer los mejores tamales de Cuernavaca, ni de haber construido un negocio con mis propias manos. A veces las decisiones equivocadas nos llevan a los lugares correctos. Y eso, mijita, es lo que llaman destino. Desde que volví de la Ciudad de México, he estado pensando mucho en compartir esta historia. No solo porque es mía y necesita ser contada, sino porque creo que tiene lecciones importantes para otros. Para las muchachas jóvenes que como yo dejan sus pueblos buscando un futuro mejor. Para los que viven con miedo de cosas que tal vez no son como parecen. Para todos los que alguna vez tuvieron que tomar decisiones difíciles con información incompleta. Esta historia también es sobre Cantinflas, pero no de la manera que la gente espera. No voy a contarte secretos oscuros ni escándalos porque no los hay. Lo que sí te voy a contar es sobre la humanidad de un ídolo. Sobre cómo los hombres y mujeres que admiramos desde lejos también lloran, también tienen miedo, también se sienten solos y vulnerables. Y eso no los hace menos admirables. Al contrario, los hace más reales, más dignos de respeto. Cantinflas no era un santo perfecto ni un villano secreto. Era un hombre que trabajó duro, que enfrentó amenazas y traiciones, que se preocupó genuinamente por las personas que trabajaban para él. Un hombre que, incluso en medio de sus propios problemas, se tomó el tiempo de preocuparse por una sirvienta asustada que había desaparecido. Después de aquella visita a la Ciudad de México, mi vida no cambió drásticamente en lo externo. Sigo viviendo en la misma casa. Sigo haciendo tamales cada mañana. Sigo siendo la señora Guadalupe que todos conocen en el barrio. Pero algo cambió por dentro. Una paz que no sabía que me faltaba. El cierre de un ciclo que había estado abierto durante 30 años. Mis hijos conocen ahora toda la historia. Les he contado cada detalle. Al principio se sorprendieron. Miguel, mi hijo mayor, no podía creer que yo hubiera trabajado en la casa de Cantinflas y nunca se los hubiera mencionado. Rosa quería saber más detalles sobre cómo era la casa, cómo se vestía, qué comía. Lupita, siempre la más práctica, quería saber si me habían pagado los días que trabajé antes de irme. Les expliqué que durante todos estos años había guardado silencio porque creía que había hecho algo malo. Que había escuchado cosas que no debía y que eso me había puesto en peligro. Que el miedo y la vergüenza me habían mantenido callada incluso con ellos, mi propia familia. Entendieron. Y me abrazaron. Y me dijeron que estaban orgullosos de mí por haber tenido el valor de buscar la verdad tantos años después. Ahora mis nietos presumen con sus amigos que su abuela trabajó para Cantinflas. Les he mostrado la fotografía que me enviaron.
La única prueba física que tengo de aquellos días. Ellos la miran con asombro, como si fuera un tesoro. Y supongo que lo es. Un pequeño pedazo de historia. He pensado mucho en qué lección quiero que mis nietos saquen de esta historia. Y creo que la lección más importante es esta. El miedo puede salvarte o puede limitarte, pero solo tú decides cuál de las dos cosas será. Mi miedo me salvó de quedarme en una situación que creía peligrosa. Pero también me limitó durante 30 años, manteniéndome callada sobre una experiencia que podría haber compartido con orgullo. Si hubiera sido más valiente, habría buscado la verdad antes. Habría intentado contactar a alguien para saber qué había pasado realmente. Pero dejé que el miedo me controlara durante décadas. Otra lección importante es sobre los malentendidos. ¿Cuánto daño pueden hacer cuando no buscamos aclaraciones? Yo malinterpreté completamente lo que estaba pasando en aquella casa. Escuché fragmentos de conversaciones sin contexto, y mi mente llenó los espacios en blanco con lo peor. Si hubiera tenido el valor de preguntarle directamente a Cantinflas, si hubiera confiado en él cuando me pidió que confiara, todo habría sido diferente. Pero también está la lección del destino. Porque aunque mi huida se basó en un malentendido, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Conocí a las personas que debía conocer. Construí la vida que debía construir. Aprendí las lecciones que debía aprender. A veces pienso que tal vez todo pasa por una razón. Que tal vez Dios usa incluso nuestros errores para guiarnos hacia nuestro verdadero camino. Esa noche que escuché tras la puerta de la cocina, esa conversación que malinterpreté tan completamente, fue el empujón que necesitaba para salir de mi zona de seguridad. Para arriesgarme. Para descubrir que era capaz de sobrevivir sola, de empezar de cero, de construir algo con mis propias manos. Ahora entiendo que lo que escuché no fue una amenaza contra mí, sino el dolor de un hombre enfrentando la traición y la codicia. Las palabras sobre mi pueblo no eran amenazas directas hacia mí, sino ejemplos que usaban aquellos criminales para demostrar su alcance. Yo simplemente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado y mi propia inexperiencia transformó una situación compleja en un terror personal. Pero ese terror me movilizó. Me hizo actuar. Me sacó de una vida que, aunque cómoda en ciertos aspectos, no era realmente mía. Trabajar de sirvienta en la ciudad, por muy famoso que fuera el patrón, no era mi destino final. Mi destino era Cuernavaca, los tamales, Javier, mis hijos. A veces necesitamos que algo nos empuje, aunque ese empujón esté basado en un malentendido. He pensado también en escribirle otra carta a la familia de Cantinflas. Una carta más larga donde les cuente en detalle cómo mi vida se desarrolló después de aquella noche. Quiero que sepan que aunque su padre o abuelo se preocupó por mí necesariamente, resulta que todo salió bien al final. Que la muchacha asustada creció, se casó, tuvo hijos exitosos y construyó un buen negocio. Que a pesar del susto inicial, mi historia tiene un final feliz. También quiero agradecerles por haberme recibido con tanta calidez. Por haberme mostrado un lado de Cantinflas que el público nunca vio. El hombre detrás del personaje. El que se preocupaba por su gente. El que enfrentó amenazas reales con valentía mientras intentaba proteger a quienes lo rodeaban. Ese Cantinflas es el que yo quiero recordar. No el ídolo inalcanzable de las películas, sino el hombre real que conocí brevemente. El que lloró en su estudio. El que se preocupó por una sirvienta que había huido. El que escribió mi nombre en el reverso de una fotografía con la esperanza de que yo estuviera bien. Ese es el verdadero legado que me dejó. No el miedo que sentí aquella noche, sino la humanidad que mostró incluso en medio de sus propios problemas. La capacidad de pensar en otros cuando él mismo estaba siendo amenazado. Eso es grandeza verdadera. Hace unas semanas, un periodista vino a entrevistarme. Alguien de la familia le había mencionado mi historia y quería escribir un artículo sobre ello. Al principio dudé. No quiero fama ni atención. Soy una mujer simple que vive una vida simple. Pero luego pensé que tal vez mi historia podría ayudar a alguien. Tal vez otra muchacha joven que está asustada y no sabe qué hacer leerá sobre mí y encontrará valor. Tal vez alguien que vive con un secreto guardado durante años se animará a buscar la verdad. Tal vez mis palabras le recordarán a alguien que los finales felices a veces llegan por caminos inesperados. Durante la entrevista, el periodista me preguntó si sentía que había desperdiciado una oportunidad al huir de aquella casa. Si lamentaba no haber sido parte de la historia del arresto de los estafadores.
Si me arrepentía de no haber conocido mejor a uno de los hombres más famosos de México. Le respondí con honestidad. No desperdició nada. Cada experiencia, incluso las que parecen errores en el momento, nos enseña algo valioso. Yo aprendí a confiar en mis instintos, aunque a veces me equivoque. Aprendí a ser valiente incluso cuando tengo miedo. Aprendí que puedo sobrevivir y prosperar incluso cuando todo parece estar en contra mía. El periodista también quería saber qué le diría a Cantinflas si pudiera hablar con él ahora. Me tomó un momento responder porque las emociones me embargaron. Le diría gracias. Finalmente respondí. Gracias por preocuparse por mí. Gracias por ser un hombre bueno incluso cuando nadie estaba mirando. Gracias por dejar un legado que va más allá de las películas y las risas. Y le pediría perdón por haberme ido sin despedirme. Por haberlo preocupado innecesariamente. Por no haber confiado lo suficiente como para quedarme y ver cómo todo se resolvía. El artículo se publicó hace 2 semanas. Causó un pequeño revuelo en redes sociales. La gente compartía mi historia. Algunos comentaban que les había conmovido. Otros debatían sobre si había hecho lo correcto al huir. Varios me criticaban por haber escuchado conversaciones privadas. Unos cuantos decían que todo era mentira, que yo solo buscaba atención. No me afectan los comentarios negativos. A mi edad, ya aprendí que no puedes controlar lo que otros piensan de ti. Solo puedes controlar tu propia verdad. Y mi verdad es esta. Fui una muchacha asustada que tomó una decisión drástica basada en información incompleta, y esa decisión me llevó a construir una vida hermosa. Esa es toda mi historia. Desde aquella noche de octubre cuando escuché lo que no debía escuchar, hasta hoy, 76 años, rodeada de hijos y nietos, con un negocio próspero y un corazón finalmente en paz. No fue el camino que planeé. No fue el camino que nadie habría planeado para mí. Pero fue mi camino. Y no lo cambiaría por nada. Hay días en que todavía pienso en aquella casa de Santa María la Ribera. En los pasillos llenos de fotografías. En la cocina enorme donde aprendí a hacer café perfecto. En el cuartito de la azotea donde dormía acurrucada bajo una cobija delgada. En Petrona y sus historias. En la señora Clemencia y sus reglas estrictas. Y sí, también pienso en Cantinflas. En el hombre detrás de la leyenda. En sus lágrimas que nadie más vio. En su preocupación por una sirvienta que apenas conocía. En la nota que escribió al reverso de mi fotografía. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado. Si hubiera visto el arresto de los estafadores. Si hubiera continuado trabajando ahí durante años. Si me habría casado con alguien de la ciudad en lugar de con Javier. Si mis hijos habrían sido diferentes. Pero son solo pensamientos pasajeros. Porque en el fondo sé que esta vida que tengo es la correcta para mí. Mis tamales alimentan a cientos de personas cada semana. Mi negocio ha empleado a docenas de personas a lo largo de los años. Mis hijos son buenos ciudadanos que contribuyen a la sociedad. Mis nietos están creciendo con valores sólidos y oportunidades que yo nunca tuve. Ese es mi verdadero legado. No una historia dramática sobre trabajar para una celebridad, sino una vida honesta construida con trabajo duro y amor. Esta mañana, mientras preparaba la masa para los tamales como he hecho miles de veces, pensaba en todas las vueltas que da la vida. Como una muchacha del pueblo que solo quería ayudar a su familia, terminó viviendo una aventura que nunca imaginó. Como el miedo puede transformarse en valor. Como los finales no son realmente finales, sino nuevos comienzos disfrazados. Pensaba también en la ironía de todo. Yo, que trabajé apenas unas semanas para Cantinflas, ahora soy conocida como la mujer que trabajó en su casa. Esas pocas semanas definieron una narrativa sobre mi vida que no refleja los 50 años que pasé después haciendo tamales en Cuernavaca. Pero así funciona la memoria humana. Nos aferramos a lo extraordinario y pasamos por alto lo ordinario, aunque lo ordinario sea en realidad lo que da forma a nuestras vidas. La verdadera historia de mi vida no es lo que escuché tras la puerta de una cocina hace 30 años. La verdadera historia es cómo me levanté cada mañana durante décadas para amasar maíz. Cómo crié a 3 hijos con amor y disciplina. Cómo mantuve vivo mi matrimonio durante los buenos y malos tiempos. Cómo construí un negocio exitoso desde cero. Esas son las verdaderas hazañas, aunque no sean tan dramáticas como huir en medio de la noche. Uno de mis nietos, Carlitos, el hijo de Miguel,
Me preguntó hace unos días si me sentía importante por haber conocido a Cantinflas. Le respondí que no me sentía importante por eso. Que me sentía importante por ser su abuela. Por haberle enseñado a hacer tamales. Por estar presente en sus partidos de fútbol. Por ayudarlo con su tarea cuando sus padres trabajaban tarde. Eso es lo que me hace importante, no haber cruzado caminos brevemente con una celebridad. Pero entiendo por qué la gente se fascina con esta parte de mi historia. En un mundo donde todos quieren rozarse con la fama, donde las redes sociales nos hacen creer que solo importa lo extraordinario, una historia como la mía ofrece un vistazo detrás de la cortina. Una mirada a la humanidad de alguien que normalmente vemos como más grande que la vida. Y tal vez ese sea el verdadero valor de contar mi historia. Recordarle a la gente que las celebridades son humanas. Que tienen miedo, lloran, se preocupan por otros. Que la fama no los hace inmunes al sufrimiento ni a las amenazas. Que merecen la misma compasión y comprensión que cualquier otra persona. Cantinflas fue un grande. Un verdadero ícono. Pero también fue un hombre que enfrentó traiciones, amenazas y momentos de profunda soledad. Eso no disminuye su grandeza. La hace más real, más accesible, más inspiradora. Porque si él pudo enfrentar esos desafíos y seguir adelante, entonces cualquiera de nosotros puede hacerlo. También he pensado mucho en la señora Clemencia y Petrona. Me hubiera gustado mantener contacto con ellas. Agradecerles por haberme tratado bien durante el tiempo que estuve ahí. Decirles que no fue culpa de ellas que yo me fuera. Petrona está viva todavía y nos hemos escrito algunas cartas desde mi visita a la Ciudad de México. Me cuenta sobre su vida, sus hijos, sus nietos. Me manda fotografías. Nos hemos prometido visitarnos pronto. Es reconfortante haber recuperado esa conexión después de tantos años. La señora Clemencia falleció hace tiempo, pero su sobrina me contactó después de leer el artículo. Me dijo que su tía siempre se sintió mal por no haber podido explicarme lo que realmente estaba pasando. Que le habían dado instrucciones estrictas de no revelar nada sobre la operación policial, ni siquiera al personal de confianza. Que después de mi desaparición, la señora Clemencia se preguntó muchas veces si podría haber hecho algo diferente para evitar que yo huyera asustada. Esa información me dio paz. Saber que la señora Clemencia no me había ocultado cosas por maldad, sino porque estaba siguiendo órdenes para proteger una investigación importante. Que ella también cargó con la culpa de mi huida durante años. Ojalá pudiera decirle que no fue su culpa. Que yo tomé mi decisión basándome en mi propio miedo e inexperiencia, no en algo que ella hizo o dejó de hacer. Mi hija Rosa me preguntó hace poco si escribiría un libro sobre toda esta experiencia. La idea me parece abrumadora. No soy escritora. Apenas terminé la primaria antes de tener que ponerme a trabajar. Pero Rosa dice que eso no importa. Que mi historia merece ser contada con mis propias palabras, con mi propia voz. Que contratar a alguien para que la escriba por mí le quitaría autenticidad. Estoy considerándolo. Tal vez con la ayuda de uno de mis nietos que estudia letras en la universidad. Alguien que pueda tomar mis palabras y darles forma sin cambiar su esencia. Alguien que respete mi voz y mi verdad. Si escribo ese libro, quiero que sea honesto. Quiero contar no solo la parte dramática sobre Cantinflas y los estafadores, sino también todo lo demás. Los años en Cuernavaca. Doña Enriqueta y sus lecciones. Javier y nuestro amor tranquilo. Mis hijos y sus logros. Las dificultades que enfrentamos. Las alegrías que compartimos. Porque esa es la historia completa. No solo un fragmento dramatizado para vender más libros. Quiero que quien lea mi historia entienda que la vida no es solo los momentos extraordinarios. Es también, y quizás sobre todo, los momentos ordinarios que se acumulan uno tras otro hasta formar una vida completa. Quiero que entiendan que el valor no siempre es enfrentar al peligro con valentía. A veces el valor es simplemente levantarse cada día y seguir adelante. Es amasar maíz con manos cansadas. Es criar hijos con un presupuesto ajustado. Es mantener vivo un matrimonio cuando las cosas se ponen difíciles. Es reconstruir tu vida desde cero en una ciudad desconocida sin más ayuda que tu propia determinación. Esas son las verdaderas historias de valor que merecen ser contadas. Últimamente he estado pensando mucho en el concepto del perdón. Durante años, sin saberlo, guardé resentimiento contra aquellos hombres que me amenazaron. Contra el destino que me puso en aquella situación.
incluso contra Cantinflas por no haberme explicado mejor lo que estaba pasando. Pero ahora entiendo que no había nada que perdonar. Los estafadores eran criminales que fueron a la cárcel. El destino me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Y Cantinflas hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias. No podía revelar una operación policial encubierta solo para tranquilizar a una sirvienta asustada. Tenía que pensar en el panorama completo, en atrapar a esos criminales antes de que hicieran más daño. El verdadero perdón que necesitaba dar era para mí misma. Por haberme juzgado durante años como cobarde por haber huido. Por haber guardado el secreto incluso de mi propia familia. Por haber vivido con vergüenza por algo que en realidad no fue mi culpa. Ahora me he perdonado. Y eso ha traído una libertad que no sabía que necesitaba. Esta semana recibí una llamada inesperada. Era de una productora de televisión que quiere hacer un documental sobre mi historia. Me ofrecieron dinero, exposición, la oportunidad de viajar de nuevo a la Ciudad de México para filmar. Les dije que lo pensaría. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, sería una forma de asegurarme de que mi historia se cuente correctamente. De que la humanidad de Cantinflas se muestre de manera respetuosa. De que otras muchachas jóvenes vean que los errores y malentendidos no tienen que definir tu vida entera. Por otro lado, temo la atención. Temo que la gente reduzca mi vida entera a esas pocas semanas dramáticas. Temo que mi familia tenga que lidiar con reporteros y curiosos. Temo perder la paz y privacidad que tanto he valorado durante todos estos años. He decidido consultar con mis hijos antes de tomar una decisión. Esta historia les pertenece también a ellos en cierto sentido. Son parte de todo lo que vino después. Su opinión importa. Miguel piensa que debería hacerlo. Dice que podría ser una forma de dejar un legado, de asegurarme de que mi voz sea escuchada. Rosa está preocupada por cómo me afectaría el estrés de la filmación y la atención pública. Lupita, siempre práctica, quiere saber cuánto pagarían y si podríamos usar ese dinero para expandir el negocio de los tamales. Todas sus opiniones son válidas. Y todas reflejan diferentes aspectos de lo que estoy sintiendo. La verdad es que todavía no sé qué voy a decidir. Pero sí sé una cosa. Si acepto hacer ese documental, será bajo mis términos. Contaré toda la verdad, no solo la parte que vende. Hablaré de mis errores y malentendidos. Hablaré de Cantinflas con el respeto que merece. Y me aseguraré de que quede claro que esta no es una historia sobre escándalo o drama barato, sino sobre humanidad, malentendidos y cómo la vida nos guía por caminos inesperados. Esta mañana, después de terminar la preparación de los tamales, me senté en mi patio pequeño con una taza de café. Miré las plantas que Javier sembró hace años y que yo he mantenido vivas. Escuché los sonidos de mi barrio despertando. Los niños yendo a la escuela. Los trabajadores saliendo a sus empleos. La vida cotidiana fluyendo a mi alrededor. Y sentí gratitud. Gratitud por esta vida simple que construí. Por haber tenido el valor de huir cuando pensé que estaba en peligro. Por haber encontrado a Javier y doña Enriqueta. Por cada tamale que he hecho, cada cliente que he servido, cada sonrisa que he recibido a cambio. Gratitud incluso por aquella noche aterradora hace tantos años, porque sin ella no estaría aquí ahora. Pensé en la joven Guadalupe de 19 años, con su maleta de cartón y su corazón lleno de miedo. Si pudiera hablarle ahora, le diría que todo va a salir bien. Que el camino será difícil pero bueno. Que el hombre que conocerá en Cuernavaca la amará con una devoción silenciosa y constante. Que tendrá hijos maravillosos que la llenarán de orgullo. Que construirá algo propio con sus manos. Le diría que no tenga tanto miedo. Que confíe en su instinto pero también en la bondad fundamental de la mayoría de las personas. Que los malentendidos son parte de la vida y que está bien equivocarse a veces. Que lo importante no es nunca cometer errores, sino aprender de ellos y seguir adelante. También le diría que guarde el recuerdo de aquel hombre que lloraba en su estudio. Que lo vea no como un ídolo inalcanzable, sino como un ser humano que luchaba con sus propios demonios. Que algún día entenderá que ese momento de vulnerabilidad compartida, aunque ella solo fuera testigo silenciosa, fue un regalo. Un recordatorio de que todos, sin importar cuán exitosos o famosos seamos, necesitamos compasión y comprensión. He aprendido muchas lecciones en estos 76 años de vida. Pero creo que la más importante es esta: la vida rara vez sale como la planeamos, y eso está bien.
De hecho, a veces las mejores cosas vienen de los planes que no funcionaron, de los miedos que nos hicieron actuar, de los malentendidos que nos pusieron en caminos que nunca habríamos elegido conscientemente, pero que resultaron ser exactamente donde necesitábamos estar. Mi historia con Cantinflas es solo una pequeña parte de mi vida. Unas pocas semanas de más de 50 años. Pero fue una parte que me enseñó lecciones importantes. Sobre el miedo. Sobre el valor. Sobre la diferencia entre lo que parece ser y lo que realmente es. Y sobre cómo incluso nuestros errores pueden llevarnos a lugares hermosos. Ahora, cuando veo películas de Cantinflas en la televisión, sonrío. No con la adoración ciega de una fan, sino con el cariño de alguien que conoció, aunque fuera brevemente, al hombre detrás del personaje. Río con sus bromas. Admiro su talento. Pero también recuerdo sus lágrimas. Y eso hace que mi apreciación sea más profunda, más real, más humana. La familia me ha dicho que puedo visitar cuando quiera. Que las puertas de la casa museo están abiertas para mí. Que soy parte de la historia, pequeña pero significativa. Es un honor que aprecio profundamente. Tal vez algún día lleve a todos mis nietos. Les mostraré la cocina donde trabajé. El pasillo donde me paralicé de miedo cuando escuché aquella conversación. El cuartito en la azotea donde dormía. Y les contaré toda la historia, no solo la parte dramática, sino también las lecciones que aprendí. Quiero que entiendan que la vida es complicada. Que las situaciones no siempre son lo que parecen. Que está bien tener miedo, pero también está bien actuar a pesar del miedo. Que los malentendidos pueden tener consecuencias, tanto negativas como positivas. Y que al final, lo que importa no es evitar todos los errores, sino aprender a navegar a través de ellos con gracia y coraje. Esta historia que he compartido contigo hoy, mijita, es mi verdad. No es perfecta porque yo no soy perfecta. Está llena de errores de juicio, decisiones tomadas en pánico, malentendidos que duraron décadas. Pero también está llena de amor, resiliencia, segundas oportunidades y finales felices que llegaron por caminos inesperados. Si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto es que tu historia no tiene que ser perfecta para ser valiosa. No tienes que haber tomado siempre las decisiones correctas. No tienes que haber entendido todo desde el principio. Solo tienes que seguir adelante, aprender de tus experiencias y confiar en que incluso los caminos tortuosos te llevarán eventualmente a donde necesitas estar. Y si alguna vez te encuentras asustada, en una situación que no entiendes completamente, enfrentando decisiones difíciles con información incompleta, recuerda mi historia. Recuerda que está bien tener miedo. Está bien protegerte. Pero también está bien, cuando sea seguro hacerlo, buscar la verdad completa antes de juzgar. Y sobre todo, recuerda que los errores del pasado no tienen que definir tu futuro. Yo pasé 30 años creyendo que había hecho algo cobarde o vergonzoso. Pero ahora veo que simplemente hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Hoy, sentada en mi cocina rodeada del aroma de tamales recién hechos, con fotografías de mis hijos y nietos en las paredes, con el recuerdo de Javier todavía cálido en mi corazón, puedo decir honestamente que no cambiaría nada. Cada paso, cada decisión, cada error y cada acierto me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. La historia de la muchacha que trabajó en la casa de Cantinflas y huyó asustada en medio de la noche es real. Pero es solo el comienzo. La verdadera historia es lo que vino después. El negocio construido con trabajo honesto. El matrimonio basado en amor y respeto. Los hijos criados con valores sólidos. Las décadas de contribución a mi comunidad, un tamal a la vez. Esa es la historia que realmente importa. Y si algún día escribo ese libro o hago ese documental, esa será la historia que contaré. No solo el drama de unas pocas semanas, sino la belleza de una vida entera construida sobre los cimientos de un malentendido que resultó ser una bendición disfrazada. Gracias por escucharme, mijita. Por permitirme compartir esta carga que he llevado durante tantos años. Ahora que la he contado, siento que finalmente puedo dejarla ir. No olvidaré lo que pasó, nunca podría, pero ya no me pesa de la misma manera. Se ha transformado de secreto vergonzoso a historia de superación. De error a lección. De final a nuevo comienzo. Y ahora te pregunto, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde han viajado estas palabras de una anciana tamalera de Cuernavaca.
Si mi historia te tocó el corazón, si encontraste en ella algo que necesitabas escuchar, tal vez puedas compartirla con alguien más. Porque nunca sabemos quién necesita oír que los errores no son finales, que los malentendidos pueden convertirse en bendiciones, y que incluso cuando tomamos el camino equivocado por las razones equivocadas, la vida tiene una forma de guiarnos exactamente a donde necesitamos estar. Que Dios te bendiga, mijita. Y recuerda, en los momentos de miedo y confusión, confía en que hay un plan más grande del que puedes ver. A veces lo que parece tu destrucción es en realidad tu salvación disfrazada. Me tomó 30 años entender eso. Espero que a ti te tome menos tiempo. Y si alguna vez pasas por Cuernavaca, ven a buscarme. Prepararé tamales especiales para ti y te contaré más historias. Porque, cariño, esta es solo una de muchas que esta vieja alma ha acumulado en su camino por la vida.